Estamos, buenas tardes. Es jueves, son las 4 horas de salud integral aquí en Radio Maya Internacional, transmitiendo desde Chetumal, capital de Quintana Roo, para todo el mundo a través de las plataformas digital, Facebook, YouTube y www.radiomayainternacional.com.mx. Hoy el programa me acompaña Yasuri Puc, Giovanni Medina y Sergio Chagoya. Buenas tardes. Del Club de Donadores de Sangre Voluntarios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es importante que se dé a conocer la gran labor que vienen haciendo desde hace algunos años, una labor que ha beneficiado a muchas personas, que cada persona que dona sangre viene beneficiando a 3 pacientes que requieren de alguno de los componentes sanguíneos. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarme. Son ciudadanos distinguidos. Es un honor para nuestra casa Radio Maya Internacional para Salud Integral tener a personas como ustedes. Todos los que vienen a nuestro programa son muy valiosos, pero ustedes tienen un ingrediente adicional, ¿verdad? Tienen esa lucecita, esa chispa que ha ayudado a salvar muchas vidas. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Bien, pues vamos a platicar las rápidas de salud. Primero, que se emite una alerta sanitaria por parte del órgano oficial en salud, la COFEPRIS, encargada de vigilar la regulación sanitaria sobre la ranitidina. Por favor, tengan mucho cuidado todos aquellos que usan ranitidina de los antagonistas de los H2 para problemas de aparato digestivo, aquellos que padecen gastritis, aquellos que padecen úlcera gástrica u otros problemas donde tienen que recurrir al fármaco ranitidina. Por favor, contactarse con su médico porque es muy urgente. También la OMS ha elevado la alerta por la farmacoresistencia. La farmacoresistencia o drogoresistencia es un problema que ya hemos venido hablando con especialistas aquí en Salud Integral, para lo cual pues es importante no automedicarse. El abuso de los fármacos que podemos encontrar libremente en las tiendas de autoservicios, los supermercados que tienen una sección donde exhiben analgésicos, donde exhiben otros productos antigripales, vitaminas y otros más que muchas veces, sin ser lo necesario o la recomendación de su médico, los consumimos, provocando algunas alteraciones en el cuerpo. Nosotros no entendemos o no logramos comprender que cualquier sustancia que entre en nuestro organismo va a ocasionar un tipo de reacción, muchas veces imperceptible, algunas a favor, como son los fármacos, cuando requerimos de ellos para aliviarnos de algún padecimiento, pero también vienen acompañados de algunas cuestiones de efectos secundarios, para lo cual la farmacoresistencia es un efecto que viene a mostrarse después del abuso de los fármacos. Aquí hemos platicado que la industria alimentaria está plagada de fármacos, de sustancias que adicionan a todo tipo de alimento. Muchas veces las carnes ya son procesadas desde que los animales están en la crianza, son sometidos a estrategias para desarrollar más volumen, más peso y mayores condiciones para su explotación, para lo cual utilizan fármacos, hormonas que vienen a provocar en nosotros que consumimos o terminamos consumiendo las carnes y también los vegetales, esos efectos secundarios que se vienen a mostrar como resistencia a algunos fármacos que luego nosotros requerimos como terapia y que son recomendados por nuestro médico. Pasamos ya de lleno con mis amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en este reconocimiento que le hacemos esta tarde. ¿Qué motiva a un grupo de jóvenes a acercarse a un servicio de donación de sangre y hacerlo de manera voluntaria, Yasuri?
Creo que uno de los principales motivos pues es que somos cristianos, que uno de nuestros principales deseos es servir a la humanidad, ¿no? Y entonces nosotros constantemente realizamos actividades de servicio a la comunidad, y en particular, la donación de sangre, es uno que se empezó a motivar entre los muchachos, y afortunadamente respondieron muy bien al entender todos los beneficios que trae y cuánto ayuda esto a un ser humano. No es solamente es un servicio material, sino estás dando vida de alguna manera. Entonces, uno de nuestros principales motivos es ese, el ayudar, el servir de manera desinteresada. Es uno de nuestros principios como adventistas. Entonces, eso es de manera principal. Uno de los elementos de los compañeros más visibles durante la campaña fue Sergio. Sergio, ¿qué experimentaste al donar sangre? Al saber que de lo que tú estabas dando, 3 personas se podían beneficiar, 3 personas que por gravedad recurren a la necesidad de componentes sanguíneos. Claro, pues cuando doné sangre, me sentí cuando si yo hubiera estado, si tendría la oportunidad de estar enfermo y yo necesitara la sangre. Entonces, al momento de yo donar la sangre, de yo hacer las donaciones, porque no fue la primera vez, ya lo había hecho anteriormente, pero siempre pensaba que sería bonito que otras personas hicieran lo mismo que estaría haciendo yo en ese momento, al momento de yo estar enfermo, tener una necesidad. Entonces, es una oportunidad muy bonita aunque no es algo material en sí como tal, es ayudar a las demás personas a través de algo que pues lo tenemos nosotros, ¿no? Que es la sangre, que es algo que al final se va a recuperar y bueno, lo puedes recuperar y así puedes también ayudar a más personas, y creo que se siente muy bonito al hacer ese tipo de actividades. Giovanni, ¿son programas que tiene integrada su comunidad religiosa para ayudar a la sociedad? Sí, son programas. De hecho, está dirigido a los jóvenes adventistas, pero entra toda la hermandad. Nosotros hacemos una concientización con todos los miembros de la iglesia adventista, pidiéndole que apoyen, ¿no? Hacemos campañas regularmente. En esta ocasión nos tocó hace poco hacer una campaña, y creo que al año estamos pensando hacer dos campañas por año, ¿no? Y cada día se suma más gente cuando nosotros nos acercamos a los hermanos y les pedimos el apoyo, no para nosotros, sino para la comunidad. Desinteresadamente ellos van y donan. Escucho que después de donar ellos se sienten contentos porque nosotros vamos y le decimos que van a apoyar a veces gente que no conocen, pero sí son programas que nosotros tenemos establecidos en la iglesia, que ahorita le estamos dando seguimiento a esos programas para que los muchachos aprendan, ¿no? Esto es una herencia, ¿no? Más adelante lo van a retomar otros jóvenes, o los mismos jóvenes van a retomar estos programas, que se vuelva un hábito. Estamos hablando de formación, no una característica humana que tiene el grupo que comparte con ustedes. Así es. ¿Alguna vez han pensado también invitar a población abierta por parte de su comunidad? Sí, de hecho la invitación está abierta para cualquier persona. La invitación la hacemos en redes sociales, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, y muchos que no son de la iglesia adventista. Pues hay mucha gente que independientemente de su religión tiene el deseo de ayudar a otros. Entonces se han unido, y definitivamente estamos como que abiertos a la posibilidad de que cualquier persona que quiera unirse a alguna de las campañas de donaciones que realicemos será bienvenido. ¿Qué los hace diferentes? ¿Qué nos hace diferentes? Pues yo creo que primero que confiamos en Dios, que es uno de los motivos. El amar a Dios es amar al prójimo. Entonces esa es la muestra de amor más grande que podemos dar.
y lo hemos experimentado de muchas maneras, pero esta en particular es muy especial. Yo me tocó ver un video muy conmovedor por parte de ustedes de un señor que se acerca, porque, bueno, ustedes se acercan más bien a él no sabe cómo responder a la necesidad, que su esposa está hospitalizada y precisamente durante la campaña ustedes le ofrecen apoyarle para solventar su necesidad. ¿Les ha tocado en algunas otras ocasiones beneficiar a otras personas que en el día de la campaña están recurriendo también con la necesidad al banco de sangre? Sergio. Bueno, me tocó esta vez, esa persona me tocó entrevistarla en ese momento y la verdad esa persona estaba muy agradecida porque no se esperaba primero ver tanta gente en el banco de sangre. Él decía, cuando yo vengo al banco de sangre en realidad está vacío, y le sorprendió ver que tantos jóvenes y tantas personas había en ese momento, y más que nosotros mismos, que los chicos se acercaron a él preguntando si necesitaba algo, que no es muy común que alguien se te acerque y diga, te quiero ayudar o voy a hacer algo por ti. Entonces, la verdad, cuando entrevistamos a este señor, esta persona estaba de verdad de corazón agradecido con nosotros, y él de hecho invitó a más personas que hicieran esto porque él quiere que otras personas también sientan lo mismo, que en su necesidad hubo personas como en ese momento estuvimos nosotros, pues que pudo ayudar y suplir su necesidad. Fíjate que hay programas para donación de sangre donde el objetivo es impactar a los jóvenes como ustedes los están haciendo, en grupos de 18 a 25 años, con donadores de manera repetitiva de 3 a 4 veces por año los varones y 3 veces las damas. Principalmente con la intención de generar un hábito de formar grupos de donadores con el más bajo perfil de riesgo y además inculcarle a los jóvenes un orden que en su momento los oriente hacia una vida más sana, donde también se les provee por parte de la institución asesoría para la nutrición, donde se les provee de algunos aspectos para que ellos conozcan cuáles son las conductas sexuales de riesgo que pueden impactar a un joven, así como los hábitos en el consumo de alcohol y tabaco, que también impactan más por imitación, ¿sí?, que por vicio o por adicción a los jóvenes. La adicción se vuelve mucho después, pero de inicio son modas e imitación. Entonces, estos programas de donación mantienen un poco fuera de los grupos de riesgo a los jóvenes y les enseñan una disciplina y además les dan una opción para una vida más sana. ¿Cada cuánto hacen las campañas? Me hablaban de que estaban haciendo una y que probablemente estén implementando 2 campañas de donación por año. Sí. El propósito de reactivar la donación de sangre es hacer, como nosotros como Iglesia Adventista, hacerla 2 veces por año, ¿no? Y queremos crear una lista de jóvenes que se vuelvan donadores altruistas. Ajá. Tenerlos a disponibilidad para cuando se requiere una urgencia. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay gente que de repente se te acerca y te dice, es que necesito un donador de sangre para mi hija o para mi hijo o para mi papá. Entonces, nosotros queremos hacer esa lista a pesar de los programas que nosotros hacemos que son masivos, hacer una lista de donadores. Queremos empezar primero con los miembros de la iglesia para que nosotros podamos apoyarlos, ¿no? Entonces, y ya después ir a las campañas es donde se invita a toda la hermandad para que vayan a donar sangre. El propósito de esto es concientizar a todo el público, no solo los adventistas, sino concientizar a toda la gente que debemos volvernos donadores altruistas. Sí. ¿Por qué? Porque el banco de sangre requiere mucha sangre, para toda
para toda la comunidad, ¿no? Nosotros vamos, apoyamos, pero yo creo que se necesita más. En proporción, creo que el fenómeno del crecimiento urbano y las condiciones de las distancias que implican que tengamos que trasladarnos en vehículos automotores, el incremento de vehículos automotores económicos como son las motocicletas, que han aumentado el riesgo, ¿sí? Y los accidentes son el primer lugar en que existe una demanda de sangre para cubrir a esas personas que se siniestran y que paran en el hospital en cirugías, y que posterior a las cirugías, durante la estabilización, se requiere la terapéutica con componentes sanguíneos. Y hablamos de inicio por un accidente por persona hasta de 4 unidades. Y durante el lapso intrahospitalario otras 4 más. O sea, estamos hablando de 8 unidades de concentrado de eritrocitos en una persona siniestrada por un accidente. Entonces, tendríamos que ver la situación, si no requiere plaquetas también, si requiere plasma fresco, congelado, o plasma normal envejecido, o crioprecipitados, o cualquiera de los productos que se elaboran en los bancos de sangre de Quintana Roo, ¿sí? Los accidentes obstétricos o la tensión ginecoobstétrica es otra de las causas, cesáreas, embarazos, descompensaciones. Durante esta condición del embarazo también tiene una situación de demanda, y durante la atención a esta, una mujer puede requerir hasta 2 unidades en una situación sin complicaciones. Muchas veces los bebés, que se trabaja por fracciones, ¿sí? Vamos a las personas con problemas de cáncer, ya que tenemos una unidad con leucemia a espaldas de donde está el banco de sangre Chetumal, el servicio oncológico. Y para que usted tenga una idea de las necesidades, un paciente con leucemia, un paciente con cáncer, llega a requerir hasta 250 transfusiones, hablando de un solo paciente, para lo cual tenga usted la idea de la magnitud de las necesidades. Nosotros en Quintana Roo tenemos una experiencia de manejar entre 8 a 12 mil unidades de sangre por año, de componentes sanguíneos, sangre total, la cual se procesa y obtenemos concentrados de eritrocitos, plaquetas por unidad, plasma normal envejecido, plasma fresco congelado, crioprecipitados, y también se elaboran plaquetas por aféresis ya en padecimientos como los cánceres, o con algunos que son más delicados y que el terapeuta manda pedir a la unidad de banco de sangre, al centro de transfusión, que se elabore. Se buscan los perfiles, porque hasta eso las personas que deben donar tienen ciertas características, ¿verdad, Yasuri? ¿Qué le podemos pedir a una persona para que done? Bueno, pues una de las primeras cosas es que, como mencionaba usted, es importante llevar un estilo de vida sano. Entonces, que no esté en algún tratamiento, que no tenga alguna infección, que las personas no hayan ingerido alcohol durante las últimas horas, que no tengan tatuajes, perforaciones recientes en el último año, no estar embarazadas o amamantando, y que no hayan consumido lácteos antes. Entonces el conservar un estilo de vida sano o cuidarte días previos a una donación es importante. Fíjate, Yasuri, Sergio y Giovanni, que la alimentación de los últimos 10 años nos ha venido impactando, incluso nos ha venido generando problemas en el servicio de transfusión, ¿sí? Principalmente porque a la hora de seleccionar al donador, ya los alimentos industrializados nos empiezan a generar problemas. ¿Por qué? Son envasados, tienen conservantes, están refrigerados, están saborizados, ¿sí?
se le ponen sustancias para que también guarden el cuerpo, y aquellos que son derivados lácteos pues se vean cremosos, se vean ricos y apetecibles. Todas estas sustancias generan un problema que al consumirlo, cuando se presenta el donador al día siguiente, tú que señalabas el no consumir lácteos en las siguientes 24 horas, pues nos generan un problema porque los procesos digestivos se prolongan. Antes pedíamos de 6 a 8 horas de ayuno, ¿sí?, que cenaran, pero ahora les pedimos que cenen, pero una cena especial. El consumo de huevo debe de ser 48 horas antes, ¿sí? Antojitos regionales que son nuestro, incluso aquí que comemos el queso de bola en tamales, en tostadas, en salbutes, toda la gama de antojitos regionales que son muy ricos nos impactan. Los tamales, las tostadas, los salbutes, la comida rápida como los hot dogs, hamburguesas, pizzas que te dan de promoción, también es un problema para cuando acuden al servicio, porque nos compromete porque los procesos digestivos se amplían y no están en condiciones de donar. Entonces, lo que son lácteos y derivados como queso, mantequilla, yogur, crema y todo el tipo de leche saborizadas, pues evitarlos, ¿no? Un día antes de acudir, pues yo creo que es conveniente pollo, pescado asado, verduras, y por la noche frutas. De lo contrario, sí se vuelve un problema. Las condiciones de una persona con desorden, Sergio, sería mucho riesgo aceptarlo para donar. Con desorden en su vida, fiestero, claro que sí, pues uno tiene que tener pues una vida, un estilo de vida, como decía Yasuri, saludable, ¿no? Saludable. Entonces, pues sí, en el proceso de selección de donación se hace una entrevista con el doctor. Entonces, cuando pues no cumple algún requisito, un parámetro del primer análisis que se hace de sangre, pues obviamente sí se descarta y la sangre no es viable para que pueda ser transfundida a una persona, porque puede ser sacada, pero al final no va a ser de uso favorable para la persona que se vaya a transfundir. Entonces le vamos a estar haciendo un mal en vez de un bien que al final. En el proceso de selección, ¿verdad? Debe de ser muy estricto, y en ocasiones las conductas sexuales de riesgo, principalmente en aquellos que tienen muchas parejas, se convierte en una situación bastante complicada. Entonces, hay conductas sexuales de riesgo que no son favorables para la donación. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que se transmiten a través de la práctica sexual, y pues aquella persona que tenga una vida bastante relajada, pues debe demostrarse fuera del ánimo para ir a donar, a menos que se ordene, ¿verdad? En ocasiones me ha tocado platicar con jóvenes y me dicen, pero es que yo uso condón, ¿sí? Le digo, no es tanto el uso del condón, sino el factor de riesgo que estás expuesto, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, yo mañana que va a llover fuertemente aquí en la capital, yo les voy a regalar unas botas de hule, su impermeable, con capucha y un paraguas. Y usted se va a parar en media calle. Y usted, con todo y que esté protegido, me va a decir si se moja o no se moja. Sí, claro. Son los factores de riesgo. Entonces, creo que es importante lo que comentaba Giovanni acerca de inculcarle a los jóvenes un hábito, una responsabilidad, un modelo de vida que no tan solo le va a favorecer a él, sino que va a cumplir con la sociedad, con el prójimo y con el orden que tiene su congregación de cumplir con la humanidad, ¿no? De qué le aporta la Iglesia Adventista del Séptimo Día
a los demás hermanos que incluso muchos de ellos reciben los beneficios de una donación y no son parte de la congregación, ¿verdad? Sí. De hecho, doctor, nosotros como adventistas nos inculcan que debemos de seguir una alimentación sana. Bueno, a veces a unos no la respetamos al 100%, pero normalmente sí llevamos tratamos de comer comidas frescas, no muchos enlatados. Los jóvenes veo que son gente que siguen ese régimen. Cuando nosotros vamos a donar sangre, a mí me ha pasado que de repente me hablan y me dicen, oye Giovanni, ¿será que me puedas apoyar para donar sangre? Es que ya llamé a 3 y ninguno pasó. Entonces, si en ese momento yo puedo donar sangre, porque normalmente yo dono constantemente, a veces me buscan mis amigos o mis familiares. Hace poco yo doné sangre, unos de mis familiares fueron como 5, pero ninguno pudo donar por ciertas situaciones, ¿no? de alimentación y de lo que toman y todo, fuman. Entonces me hablaron y me dice, ¿puedes donar? Y estaba yo saliendo de mis 3 meses de donación y le dije, claro que sí, pues. Y de ahí fuimos también otros 2 parientes más, y de los 3 solo yo pude donar. Entonces creo que esa es una virtud. El estar en la iglesia adventista te enseña a aprender a comer bien y ser sano. Nosotros no fumamos, no tomamos, y creo que esa es una ventaja que nos da ante muchos de la sociedad, ¿no? Hay gente que puede donar y hay gente que la puedes buscar y sabes que va a poder donar y va a poder ayudarte. Y el sistema es estricto, son cuestiones de seguridad y usted debe de entenderlo, ¿no? Muchas veces el diferimiento o el rechazo no es por una cuestión personal, ¿no? Aquí se trata de seleccionar a quien tenga las posibilidades de ayudarnos a resolver un problema, no complicarlo más, ¿sí? Entonces, hay personas que muchas veces se sienten con una condición desfavorable o rechazados, y no es una cuestión personal, ¿no? Es una cuestión de índole profesional, donde el derecho que tiene un ciudadano a recibir los componentes sanguíneos, el Estado se lo asegura. Pero el derecho a que nosotros, como parte del Estado y trabajadores del sistema de salud, de seleccionar los perfiles óptimos, es nuestro. O sea, nosotros nunca vamos a dejar de atender a una persona que tenga la necesidad de componentes sanguíneos, pero sí somos muy estrictos para seleccionar, y yo celebro el orden que ustedes tienen, celebro esta actividad que ustedes vienen realizando, porque pues se requiere de personas en estado óptimo para que donen sangre, ¿verdad? O sea, sí. ¿Por qué, Yasuri? O sea, ¿por qué una persona que esté totalmente sana es la que debe de donar? Porque la intención es ayudar, como usted decía, y también incluye que parte de nuestros valores es pues ser honestos, es ser francos, es decir, yo tengo una amiga que trabaja en un banco de sangre en Chiapas, y entonces ella, pues hemos platicado mucho de eso, ¿no? Y ella me decía, ojalá que hubiera alguien que me motivara como ustedes lo hacen ahí. Me dijo, aquí nos hace falta unidades, esto y lo otro. Y ella me comentaba que hay que motivar a los mismos muchachos como parte de nuestros principios a ser honestos. En la entrevista, por ejemplo, que les hacen, ella en alguna ocasión me comentó que hay gente que va a donar por compromiso familiar. O sea, porque a lo mejor lleva un estilo de vida que desconoce la gente a su alrededor o lo que sea, y a lo mejor sí se alimentó bien, sí pasa el primer filtro de la sangre, sí todo, pero cuando llega a la entrevista, es ahí donde es parte de tus valores, ¿no? El decir y aceptar y reconocer, bueno, a lo mejor estoy fallando un poquito en esto, y la verdad es que
prefiero ser honesto y decir que tal vez mi sangre no es tan segura a poner en riesgo la vida de 1, 2 o hasta 3 personas. Sí, así. Entonces, sí, yo creo que sí es importante motivar también eso, ¿no? Yo creo que todos, la persona que recibe un componente sanguíneo para salvar su vida, quiere recibirlo de los mejores. Claro. Sí, incluso pues esto debe servir para quienes nos escuchan y en ocasiones quieren hacer trampas o emitir información que es importante para la selección del donador. No se sienta usted comprometido si va a donar sangre. Créanlo que nuestros amigos del Club de Donadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día hacen el mejor esfuerzo para cubrir esa necesidad, así como otros grupos. Hace unos días, igual en la ciudad de Cozumel, el Hospital Costamed, junto con la ciudadanía cozumeleña y los servicios de transfusión en el estado, se hizo un evento donde se recibieron igual un buen número de donaciones voluntarias con actividades que se hicieron para promover, y no solo el ejercicio de la donación, la sana convivencia, el deporte, la orientación hacia una alimentación sana y posteriormente al día siguiente la donación. Entonces buscamos los mejores perfiles. Veo que estaban en un buen ánimo, Sergio, en la hora de que iban a pasar a donar. ¿Cuál es el sentir de la mayoría de tus compañeros? Los vi que estaban bastante emocionados, ¿sí? Se sentían bastante motivados, ¿sí? El sentir general de todos ellos. Hay muchos que sí estaban muy emocionados porque de algunos ya era la segunda, tercera vez que donaban. Entonces el sentimiento que ahorita me preguntaba es bonito, ¿no? De querer ayudar. Hay otros también que era su primera vez y tenían miedo, ¿no? Tenían ese misterio de la aguja, que es muy grande, que les va a doler, que es válido tener ese miedo, ¿no? Y creo que muchos de los que nos ven ahora tienen también ese miedo, ¿no? De la donación de sangre. Pero aunque tenían miedo y todo eso, lo hicieron y al final tuvieron su recompensa, y su recompensa fue ese sentimiento de que saben que su sangre va a ayudar a 3 o más personas en realidad. Entonces fue bonito tener esa experiencia en ellos. Sí, la verdad es satisfactorio. No me ha tocado en alguna ocasión por un compromiso familiar, y en 3 ocasiones más ya aquí en Chetumal, una situación difícil que no había quien, y como personal estábamos a la mano y pues entramos a donar de manera voluntaria con mucho gusto, y la experiencia de poder ayudar a que una persona recobre su salud es indescriptible, ¿no? Sobre todo eso, porque, por ejemplo, a mí me tocó en lo particular, mi hermano acudió al banco de sangre unos días previos a la campaña de donación, y donde estaba el tomógrafo se encontró a un abuelito que venía de una comunidad. Entonces justamente estaban hablando, al viejito lo programaron al abuelito para una cirugía, y él decía que de dónde iba a conseguir sus donadores porque no tenía los recursos, no tenía el dinero. Dice, no, yo vengo solito a mis consultas porque no me alcanza ni para traer a mi esposa. ¿Cómo traigo donadores? ¿Dónde los consigo? No consigo a nadie. Y coincidió que mi hermano estaba ahí, ¿no? Y él dijo, nosotros tal día donamos. Entonces, ¿cuántas unidades necesita? Le conseguimos las unidades que el abuelito requería para su cirugía, y son esas las pequeñas satisfacciones que te quedan de decir, es gente que no tenía manera, está fuera, no tiene los recursos, a lo mejor no tiene familia que lo pueda ayudar, y pues aquí estamos, para eso estamos. Entonces la verdad es que sí, como decía Sergio, bueno, a mí me ha tocado estar desde hace como 5 años aproximadamente, desde que empezamos con esto. Este año se hizo más bonito a mi parecer y más grande porque nos organizamos mejor. Entonces estaba Sergio, estaba Giovanni, estaba el pastor Noé, Linet, Gerardo, Albert, Heidi, Salvador, Oliva. Hicimos una directiva que se encargó de difundir esto y llegó mucha más gente de la que pensamos.
la respuesta fue muy favorable y nos llamó la atención en que hacíamos las entrevistas de que muchos de los muchachos era la primera vez que donaban y estaban nerviosos, como dice él, pero al final la satisfacción que les quedó, pues yo creo que ese es el primer paso, ¿no? El decidirte, y ya de ahí que veas que no pasó nada, que te recuperaste en menos de lo que pensabas, yo creo que ya te queda como parte de una actividad que se vuelve estilo de vida. Entonces, esa es nuestra intención. Bien, pues es bueno tocar ese tema en cuanto a las necesidades, Yasuri, ya que después de las epidemias fuertes de enfermedades de transmisión sexual de los años 80, en México y muchos países se determina que la donación de sangre debe ser voluntaria y controlada por una normatividad en la cual las personas de riesgo deben de ser excluidas y no se debe de pagar o de aportar un recurso a la persona que vaya a donar sangre. La donación debe de ser voluntaria, ¿sí? Y qué mejor cuando es de manera altruista, de personas como ustedes, personas sanas, porque sucede que muchas veces sí el voluntario puede y está en la mejor intención, pero si es de una comunidad lejos, el señor es un agricultor o no tiene recursos en esta situación, que es un anciano, que no tienen familia o su familia es poca y no hay quien les ayude a resolver. Pero para esto pues es importante que usted también se acerque al servicio de trabajo social de los bancos de sangre, que en todo el estado de la Secretaría de Salud están en los hospitales. Ahí trabajo social de banco de sangre en su momento le orientará y le dirá la manera de poder satisfacer su necesidad y cubrirla para que no tenga usted ningún problema. Desafortunadamente en México, en cada 1,000 personas, menos de 3 son donadores voluntarios. Gracias a mis amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Quintana Roo, aquí las cifras son diferentes. Yo creo que aquí tenemos aproximadamente en cada 1,000 entre 20 a 40 donadores voluntarios. Gracias a ustedes, gracias a las universidades que también están participando. Aquí la UNIT en Quintana Roo participa, el Grupo Costamed en Cozumel, creo que la Universidad del Sur en Cancún, la Anáhuac, la UNIT también allá y otras que no omito por no tener el dato en su momento, pero que están participando. Ha habido empresas que también aportan y convocan a sus trabajadores a que donen. En su momento las direcciones de policía y tránsito han participado. Hay miembros de la Marina Armada de México y de Sedena que también han participado, y otras instituciones del Estado que de igual manera participan, y que es importante que esa participación se mantenga y se les haga el reconocimiento público, ¿sí? Porque no cualquiera dona sangre. Dice, hay un eslogan que donar sangre da miedo, que necesitarla es aterrador, ¿sí? Entonces, sí, la aguja es muy molesta, ¿sí? Y la agujota después de igual manera, pero cuando terminas de donar, esa sensación de estar en paz consigo mismo, de poder cumplir con un objetivo como ser humano, donde tienes la posibilidad de darle a una persona la oportunidad de recuperar su salud, que aunque la ciencia ha hecho el esfuerzo por crear sustitutos del tejido sanguíneo, no hay, eso solo nuestro creador tuvo ese ingrediente secreto para poderle dar ese toque divino, y que a través de este ejercicio de la donación pues podemos
cumplir esa necesidad, ¿verdad? Sí me gustaría escuchar el mensaje de cada uno de ustedes para los jóvenes, invitarlos, no comprometerlos, porque los que se tienen que comprometer son ellos, no nosotros, comprometerlos a ellos, ¿verdad? Pero creo que no tan solo para su comunidad, Yasuri, sino para toda la comunidad en general, que participen en estas campañas de donación voluntaria, ¿verdad? Pues yo puedo empezar diciendo que pues que no esperen más, como estamos hablando ahora. El servir a los demás es algo que es un sentimiento que no cualquier cosa o cualquier situación te lo puede dar, y siempre pensar que siempre nosotros quizás vamos a tener alguna necesidad alguna vez, o algún familiar lo va a tener. Entonces pues hagámoslo, no perdemos nada, no va a pasar nada. Tenemos mucha sangre, y donar 450 pues en realidad no es mucho, y se va a recuperar en pocas horas. Entonces es un sentimiento y es una satisfacción que se van a llevar, y pues no tengan miedo a hacerlo. Sí, esto que dice Sergio, es en unas horas el volumen se establece, recuperas el mismo volumen, el cuerpo tiene la capacidad y la calidad con los días y las recomendaciones. Obtienes el nivel de calidad de tu sangre, se genera tejido nuevo. De hecho, doctor, es beneficioso para el cuerpo. El donar sangre es beneficioso para el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque tu organismo regenera sangre. Hay veces que de repente tú nunca has donado. Entonces ahí estaba yo estudiando y viendo que la sangre a veces está contaminada. Cuando tú donas sangre, tu cuerpo regenera sangre. Es como, ponían como ejemplo un balde sucio y que le vas echando agua con un vaso, y la agua sucia se va saliendo del cubo, ¿no? Y entonces le vas echando agua limpia. Va a llegar el momento donde vas a tener el cubo limpio, ¿no? Sí. Entonces lo pone como ejemplo al cuerpo. Cuando tú donas sangre, de repente estás alto de colesterol, y cuando tú donas la sangre, tu cuerpo regenera esa sangre y la purifica. Entonces son varios elementos que la sangre en tu mismo organismo te beneficia a ti, ¿no? Sí, entonces, se forma tejido nuevo. Exactamente. Pero sí, si tienes colesterol y comiste antojito, Giovanni, no te vamos a pasar a donar, ya lo sabes. Entonces sí, lo que dice Giovanni, extraemos una cantidad, como comentaba Sergio, 450, ya no es más menos 10, porque ya tenemos básculas automáticas que nos dan el peso preciso. Antes eran 450 más menos 10, 440, 460, ahorita no, son 450, la báscula es precisa, y esos 450 se generan en tejido nuevo sanguíneo, y vamos a aportar esa cantidad de células que están en funciones y que van a ayudar a la persona en su requerimiento. Mi mensaje sería que los muchachos o toda la población en general pueda unirse a este movimiento de ser un donador altruista. Como usted mencionaba, hay diferentes grupos, nos encantaría que se unieran con nosotros, pero hay diferentes grupos en general en la sociedad, ¿no? Entonces la idea y el punto principal es ir y hacerlo, es tener esa oportunidad de vivir esa experiencia. Nosotros como jóvenes adventistas, de cajón lo hacemos en el mes de marzo, porque celebramos el Día Mundial de la Juventud Adventista. Entonces, ese día, simultáneamente, no solamente en Chetumal, no solo en Quintana Roo, en el mundo literalmente, se está haciendo lo mismo. Entonces, ese día es muy bonito porque los jóvenes comparten sus fotos donando en otro país, los ves del otro lado del mundo haciendo lo mismo, los ves aquí en México, en todos los estados. Entonces somos un movimiento muy grande. En cualquier lugar que nos vean pueden acercarse a la Iglesia Adventista y seguramente habrá un grupo de jóvenes que esté realizando esto. Entonces, atrévanse a vivirlo, atrévanse a hacerlo, y para nosotros va a ser de beneficio
que más gente se sume a esta actividad. Y hemos descubierto que hay un punto de convergencia, ¿no? Hay otros grupos. O sea, ¿qué pasaría si entráramos en una coordinación con todos los grupos y de manera ya programada fueran donando, y durante todo el año tendríamos cubierta la necesidad con sangre suficiente, con donadores voluntarios con perfiles de bajo riesgo? Para donar se requiere estar sano, ser mayor de edad, tener una identificación oficial, las dietas que son importantes que platicábamos ahora, no haber consumido en 24 horas antes huevo, embutidos como jamón, salchicha, mortadela, chorizo y todos esos derivados, lácteos y derivados como yogur, cremas, quesos, mantequillas y postres, muy ricos postres, antojitos, que es lo que más nos deja aquí fuera de donar, como son los panuchos, los albutes, los ricos tamalitos en todas sus variedades. Ahorita que vienen toda esa variedad de pibes que ricos son aquí en esta región, también esos días hay que tener cuidado si pensamos o tenemos la necesidad de donar lo que son licores, no consumir los 48 horas antes de donar, medicamentos, principalmente aquellos que son analgésicos, que pueden ser antiagregantes plaquetarios, las personas que han llevado tratamientos médicos prolongados, de todos modos existen los filtros, les atenderá nuestras compañeras en trabajo social, quien es el primer contacto que tienen. Ellos hicieron un documento muy bonito de imagen digital donde explican con precisión todos los pasos del servicio de transfusión. Entonces, en el primer contacto, nuestra compañera de trabajo social les va a preguntar acerca de su alimentación en las recientes 24 horas pasadas para saber las condiciones en que está. Se les tomará la muestra, el médico va a determinar. Ya cuando pasan ustedes con el médico, la mecánica de flujo es la siguiente: entran y se registran en trabajo social con una identificación oficial. Pasan a toma de muestra, ya que se emite un código y un registro. En toma de muestras le toman, pasa al laboratorio lo turna al médico, ya los resultados. Cuando el médico le habla, ya tiene los resultados de sus estudios y ya sabe en qué condiciones se enfrenta usted a la entrevista. Desde que usted se para en la puerta del consultorio, ya el médico seleccionador se viene dando cuenta de cómo viene usted caminando, del color de su piel, de la agudeza de su mirada, de sus reflejos, de la actitud, de la orientación y de muchas otras cosas, que es un estudio semiológico o de orden que el médico le va a hacer, y que muchas veces con muy pocas palabras el médico, desde ver cómo se sienta usted, va a saber en qué condiciones de salud se encuentra. Posterior a eso, el médico determinará junto con sus estudios si es apto para donar o no. Pero además de esto, Yasuri, Sergio, Giovanni, es muy importante el incrementar la extracción de plaquetas por aféresis. Entonces va a ser un reto para sus clubes de donación y para los donadores voluntarios el poder satisfacer la necesidad de plaquetas por aféresis de un solo donador, una cantidad necesaria que como consecuencia evita un número importante de reacciones. Tenemos que entender que la mejor sangre es la que no se pone. La que no se pone. Y después la de las personas como ustedes, que son donadores voluntarios, que llevan una vida ordenada y que nos va a generar menores riesgos a la hora de utilizarla. Por eso es importante todo esto de lo que estamos hablando
y el orden de todo lo que conlleva a obtener sangre de calidad para el uso terapéutico en las necesidades de aquí del estado. Yo quiero agradecerles su participación. No sé si tienen alguna campaña próxima después de este año, cuando se presenta la siguiente, en marzo. En marzo, en el Día Mundial de la Juventud Adventista, nos vamos a organizar para realizar esta actividad. Y pues nada, vamos a seguir trabajando en la promoción, en invitar a más gente para que se una a esto. Y si yo no pertenezco a la Iglesia Adventista, pero me gustaría participar en los programas con ustedes, ¿cómo puedo hacerle? Pues tenemos una página en Facebook que se llama Dona Sangre, Dona Vida. Donadores de vida. Perdón, Donadores de Vida. Ya me la cambiaron, así era antes. Y ahí vamos a estar poniendo los promocionales para cuando venga la próxima campaña, en donde van a venir todos los datos para la próxima campaña. Y igual también el banco de sangre, uno puede ir, no tiene que ser una campaña, uno puede ir también y donar, como ser donador altruista, y no hay ningún problema. Obviamente la experiencia, son dos experiencias totalmente diferentes. Una campaña pues quizás sería un poquito más cómoda para un donador que nunca lo ha hecho quizás. Entonces en la página nos pueden seguir y ahí van a venir los datos. A mí sí me gustaría ir más con ustedes porque vi que hasta música. Sí. ¿Quién tocaba el ukulele? ¿Tú? Un amigo, Misael tocaba el ukulele, es el encargado de la música. Entonces la experiencia la tratamos de hacer un poco más amena. Más amena, exactamente, para los donadores. Y pues que se disfrutara también a lo que estaban haciendo, lo que estábamos haciendo todos. ¿Qué más muestra de vivir la vida en plenitud? Poder dar un poquito de uno, el poder compartir la salud. Los grandes decían que compartían su paz, compartían su amor, y creo que esto que ustedes hacen es digno de reconocérselos, de agradecerles, que se tomen ese espacio para demostrar la manera de existir. El ser humano no solo puede vivir por vivir y satisfacer sus cuestiones materiales. El ser humano tiene que existir y demostrar su trascendencia a través de obras como las que ustedes vienen haciendo. En nombre de Radio Maya Internacional de Salud Integral, de la sociedad, yo sí les reconozco, les agradezco, sí, síganlo haciendo, que los ejemplos como el de ustedes se repliquen, y pues nos vemos en la siguiente campaña de donación, sí, claro. Y sigamos haciendo obras en favor de la sociedad. Claro que gracias. sí. Sí, muchas gracias. Nos gustaría agradecerle pues a usted el espacio y sobre todo a todas las personas del Banco de Sangre, que la verdad nos abrieron las puertas, nos ayudaron muchísimo, nos apoyaron, y todos estaban contentos también por la música, por la gente que llegó. Es una experiencia diferente, entonces ellos mismos lo decían, y la verdad es que no nos queda más que agradecerles al doctor Mauro también, porque siempre ha estado en toda la disposición de apoyarnos con esto, así que sí. Gracias a todos. Sí, el director y todo el equipo de trabajo siempre pues está en el ánimo de resolver. Sabemos que quien tiene la necesidad de sangre está en una situación difícil. Nosotros de la manera más comprensiva, de la manera más profesional, tratamos de resolver sin complicaciones. Entendemos la delicadeza y la frustración en algunas personas, pero la paciencia y la prudencia, principalmente de nosotros, debe de caber. O sea, el profesionalismo que caracteriza nuestro servicio, y pues con aliados como ustedes, pues qué mejor. Yo creo que se resuelve con más alegría y con mayor prestancia las necesidades. Pues muchas gracias. Esta es educación digital para las nuevas y las no tan nuevas generaciones. Salud Integral de Radio Maya Internacional, y recuerde, en salud la tarea es prevenir. Buenas tardes, muchas gracias. Esta fue una producción de Radio Maya Internacional.